Hoy vamos a hablar de 3 temas y queremos acabar para las 3. Entonces, ¿os acordáis que en la anterior sesión presentamos la serie de sesiones que vamos a dar a lo largo de estos meses? 3 vamos a hacer antes del verano y la siguiente vamos a hacer después. Bien, hoy vamos a hablar de 3 cosas. El problema que hay con el diagnóstico tardío del VIH y del cribado, y cómo hay que hacer el cribado del VIH. A propósito de que hasta el 50% de los diagnósticos del VIH son ya en fase avanzada. Entonces, esto lo va a explicar Miguel Ángel von Bismarck. A continuación, yo voy a hablar del cribado desde el punto de vista de la atención primaria y a continuación Arritxu va a retomar el tema que empezamos a hablar en la sesión previa sobre las interacciones que hay que tener en cuenta cuando manejamos el tratamiento con diferentes fármacos en un paciente VIH en tratamiento farmacológico. Vale, pues Miguel Ángel, cuando quieras. Muy bien. Bueno, gracias Rafa y gracias a todos vosotros por estar ahí. Entonces, bueno, esto nos parece que es un tema muy importante, es uno de los puntos claves que queremos tratar en estas jornadas y, en primer lugar, me gustaría aclarar un par de conceptos. Uno, ¿qué es diagnóstico tardío? Bueno, diagnóstico tardío se considera a toda persona infectada por VIH que es diagnosticada con menos de 350 CD4 o una enfermedad definitoria de SIDA. Y un paso más todavía es lo que se considera enfermedad avanzada, que es la persona que es diagnosticada con menos de 200 CD4. Esto, como veremos a continuación, pues tiene gran trascendencia. Fijaros, a partir de un caso clínico real, esta es una persona, un hombre de 52 años de edad, heterosexual, sin pareja estable, nunca usuario de drogas recreativas, antecedentes previos de detección de nunca uso de drogas recreativas por una infección de escroto. En el 2014 tuvo un herpes zóster intercostal izquierdo. En el 2015 una micosis en glande. También en el 2015 una úlcera traumática en pierna con una celulitis resuelta con un ciclo antibiótico. Y, espera, me voy a quitar esto un poquito porque igual se me entiende mejor. Se detecta una hipertransaminesemia que se atribuye inicialmente al antibiótico, pero que es persistente y se remite a consultas de aparato digestivo. Siguiendo en primaria, en el 2017 se objetiva una hiperreactividad bronquial, probablemente un EPOC, y unos pequeños nódulos pulmonares, por lo que se remite a consultas de neumología. También en el 2017 tiene una anemia leve con una hemoglobina de 12,8, con volúmenes corpusculares un poquito altos, y una neutropenia de novo con neutrófilos entre 500 y 1000 a lo largo de desde septiembre del 17 a mayo del 18. No tuvo ninguna infección asociada y en ningún momento presentó linfopenia. También en el 2017 una úlcera dolorosa en pene con una adenopatía inguinal y había tenido un cuadro similar unos meses antes. Negaba cualquier tipo de relación sexual en meses. Es remitido a la consulta de ITS, pero no acude. En 2018 presenta un síndrome constitucional con pérdida de 4 kilos de peso y anorexia marcada. También en el 2018, una nueva infección respiratoria con expectoración purulenta, fiebre y disnea, se trata con un ciclo cortito de antibiótico y prednisona y se resuelve el cuadro. En cuanto a la consulta de digestivo, en el 2016, cuando es remitido, se objetiva una gastritis fúngica y una positividad de Helicobacter y se le trata. A lo largo del 17, pero desde el 2015 presenta hipertransaminasemia de vez y media, 3 veces los valores de referencia y una serología de hepatitis B con antígeno de superficie negativo, pero otros marcadores positivos y se sospecha una infección oculta en digestivo. Se determina y efectivamente presenta una viremia bajita de cerca de 2000 unidades por mililitro e inicia tratamiento con entecavir. En cuanto a la consulta de neumología, en el 2017 se le estudian los nódulos pulmonares estos de pocos milímetros y se le hacen controles en el 2017, 2018 y 2019, no tiene cambios radiológicos y se le da de alta.
Y finalmente, en agosto del 2018, presenta una crisis comercial generalizada y se objetivan 3 lesiones que podéis ver en el escáner de abajo, de 18-20 milímetros de diámetro en región frontal, parietal y temporal, con edema circundante. Presenta serología positiva de VIH, CD4 de 15 y una carga viral enorme de 1.300.000 copias, unidades por mililitro. Es diagnosticado de toxoplasmosis cerebral, candidiasis esofágica y crisis comiciales. Con lo cual, la conclusión es que es un diagnóstico tardío con enfermedad avanzada. En la actualidad, en 2023, sigue en tratamiento anticomicial con crisis generalizadas cuando duerme poco o olvida algunas dosis de tratamiento. Bueno, pues esto es un caso un poco paradigmático de lo que debemos de evitar, de lo que no debería de producirse. ¿Cuál es la situación global? Bueno, pues fijaros, el diagnóstico tardío, es decir, menos de 350 CD4, es más del 50% en los datos estatales de nuevos diagnósticos en el 2021, con un 30% por debajo de 200 CD4, y los datos de la comunidad autónoma son más o menos los mismos. Es también más de un 50% de diagnóstico por debajo de 350 CD4, con un 35% menor de 200. Y en el caso de las mujeres a nivel estatal, quizás hay un porcentaje algo mayor de diagnóstico avanzado, con un 35% con menos de 200 CD4. ¿Cuál es la situación en Europa? Pues fijaros, en un color marrón oscuro podéis ver aquellos países que en los datos del 2021 tenían más de un 50% de los nuevos diagnósticos en situación de enfermedad avanzada. Los casos que aparecen más claritos, que serían datos más beneficiosos, habría que dudar. Pues se me está montando. Habría que dudar si los datos están bien recogidos. Quizá en Islandia sí, en la gran superficie que veis aquí de Rusia, pues no creo que sea así. Con todo, quedarnos con que desgraciadamente es un problema muy generalizado y muy frecuente. Si miramos el diagnóstico tardío por edades y prácticas de riesgo, podéis ver en las columnas de la izquierda que cuanto mayor es la población diagnosticada, es más frecuente el diagnóstico tardío. El diagnóstico tardío es de un 70% en mayores de 50 años frente a un 36% en menores de 25. Ninguno de estos porcentajes es aceptable, pero a mayor edad, peor todavía los resultados. Y si miramos por grupos de población, el grupo de hombres heterosexuales es el que tiene un diagnóstico tardío más frecuente, con un 66%. El menos tardío, digamos, o el grupo con diagnóstico menos frecuente de diagnóstico tardío sería el de varones con prácticas homosexuales, que sería de un 43%, pero probablemente porque tiene un mayor acceso a las pruebas y a la realización con mayor frecuencia. Ninguno de los grupos está en una situación deseable. ¿Y cómo ha evolucionado esto en el tiempo? Pues mal. Fijaros, los datos también del Plan Nacional del SIDA, el Ministerio de Sanidad Estatal, desde el 2013 al 2021 podéis ver en la línea negra la proporción de nuevos diagnósticos con diagnóstico tardío, y no ha mejorado absolutamente nada. Es decir, en 8 años no hemos ganado nada en este terreno. Incluso si miramos por grupos de edad los datos del 2021, tanto en población de varones con prácticas homosexuales como heterosexuales, como en grupo de uso de drogas por vía parenteral, hay incluso una cierta bajada en el número, en la mediana de CD4 en el momento del diagnóstico. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues aparte del caso que hemos mostrado, en el que te arriesgas a secuelas permanentes de por vida, y muchas de ellas graves, también tiene un mayor riesgo de mortalidad. En los datos de la CORIS, que es una cohorte española prospectiva desde principios de los años 2000 hasta la actualidad, en el que se incluyen todos los nuevos diagnósticos de VIH de más de 100 hospitales del Estado, podéis ver que el riesgo de muerte en el primer año del diagnóstico tardío respecto a los pacientes diagnósticos de VIH sin diagnóstico tardío, la mortalidad del primer año es 10 veces mayor. Pero este riesgo persiste en el tiempo. Entre el primer y el cuarto año todavía el riesgo de mortalidad es 2 veces mayor que en la población no diagnosticada en esta situación. Y un estudio similar hecho con todos los nuevos casos diagnosticados en Singapur, también desde el 2016, con un seguimiento de 6 años, podéis ver que los
personas diagnosticadas con diagnóstico avanzado de enfermedad, con diagnóstico tardío, la mortalidad global, tanto relacionada con el VIH como por otras causas, es 7,4 veces mayor. Y si miramos la mortalidad por SIDA, por causas relacionadas con el VIH, es 14 veces mayor. Como conclusión, ¿qué podemos decir o como reflexión? Pues que el diagnóstico tardío tiene un altísimo riesgo de mortalidad y secuelas, que es inaceptablemente frecuente y no ha mejorado en los últimos años, que hay numerosas oportunidades perdidas, como en el caso que hemos enseñado, en el sistema sanitario para evitarlo, y además a múltiples niveles. No hay que buscar culpables ni responsables, hay que buscar cambio, que debemos de incorporar las pruebas de detección a un mayor número de escenarios clínicos y evitar los prejuicios y la estigmatización para realizarlo, tanto en atención primaria como especializada. Y esto es un poco lo que os quería decir. Y ahora, bueno, pues sigue Rafa con su parte de la charla. Gracias. Rafa, no te oímos, ¿eh? Perdón, que está claro que para evitar lo que decía Miguel Ángel de que se diagnostiquen tantos pacientes ya con formas avanzadas de SIDA, se trata de adelantar el diagnóstico, ¿no? Y esto tiene que ver con el cribado del VIH, ¿no? Que es un tema que desde mi punto de vista no se ha insistido demasiado en el ámbito de atención primaria, por lo menos en esta comunidad. En otras comunidades yo creo que sí que está más avanzado, ¿no? Y también voy a empezar con un caso, desde el punto de vista de la atención primaria. Este es un paciente de nuestra consulta que venía muy poco, yo apenas le conocía. Era un varón de 47 años que trabajaba de comercial, que vivía solo y no tenía una pareja estable, ¿no? Que tenía antecedentes de asma, era un fumador de 20 paquetes año. Y yo creo que le vimos en la consulta en febrero de 2021 por un herpes zóster que se le trató con valaciclovir. Y este año consultó por una diarrea, que fue un plan de enfermería. Él achacaba que había tomado cloperastina porque tenía una tos. Total, que me lo citaron a mí y lo que tenía es un cuadro que yo lo interpreté como un síndrome constitucional, porque desde hace 2 meses tenía tos, pero tenía anorexia, había perdido 10 kilos de peso, no tenía fiebre, era una persona muy pálida, estaba con un aspecto caquéctico y en principio tenía un síndrome constitucional. Entonces yo le pedí una analítica, pero ya le pedí un VIH, porque llevábamos un año con el tema del VIH y le pedí un VIH y le pedí una placa de tórax. Bien, entonces el mismo día que le hicieron la placa de tórax, que veis que tiene una neumonía en el lóbulo inferior izquierdo, me llamaron del laboratorio porque había dado positivo al VIH, ¿no? Tenía un hemograma, una leucocitosis con neutrofilia, con un aumento de la PCR, con la ferritina elevada y con una anemia. Entonces lo ingresé directamente, lo mandé a urgencias y ingresó. Entonces en el ingreso pues tenía creció un neumococo, pero también un neumocistis girovex, ¿no? Se confirma la serología, ¿no? Que de VIH tenía pues unos CD4 de 21 y una carga viral importante. Bien, se le hizo un TAC cerebral y ha salido de alta con la triple terapia. El paciente se ha recuperado muy bien y la semana pasada le di de alta y se ha reincorporado al trabajo. Y preguntándole, sí que me contaba que había tenido relaciones con otros hombres en el pasado sin ninguna protección durante tiempo. Bien, entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de diagnóstico tardío y esto se evita pues con un programa de cribado. Entonces, ya en el año 2014 el Ministerio sacó este documento de recomendaciones sobre el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Entonces, este es el algoritmo que define las diferentes recomendaciones y lo voy explicando en diferentes fases, ¿no? La primera sería cuando tienes que sospechar por síntomas. Miguel Ángel ha explicado varios casos, ¿no? Y este otro paciente
pues también, ¿no? Aquí hay dos casos, ¿no? O dos posibles opciones. Uno es las enfermedades que definen SIDA, de una persona, ¿no? Que son algunas de las que hemos visto antes, o otras enfermedades que te pueden indicar que hay un elevado riesgo de que el paciente sea VIH positivo. Y luego la otra gran parte, que es ya el hacer la prueba a los pacientes asintomáticos, ¿no? Y entonces ahí hay como tres opciones, ¿no? Esto es el antígeno cribado, ¿no? Ahí ya sabéis que hay una serie de circunstancias que es obligatorio hacer el VIH, ¿no? Los donantes de sangre, las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y los donantes de semen. Ahí es obligatorio por ley hacer el VIH, pero hay otros que no, que hablaremos a continuación, ¿no? Pues vamos a ver los síntomas. Aquellas enfermedades que definen al SIDA, que esta es una lista, que son, pues bueno, no las voy a explicar, pero cuando veáis alguna de estas, pues es casi seguro, ¿no? Es seguro que tiene un SIDA, ¿no? Y estos son estas mismas causas, yo creo que es cómo se presentan en nuestro país, ¿no? Veis que la neumonía por neumocistis, que es como tenía mi paciente, pues es la más frecuente, ¿no? Luego la tuberculosis, la candidiasis, etcétera. Bien, y estas son enfermedades que sugieren el VIH, quiere decir que en estos, pues, donde la prevalencia es superior al 0,1%. Y os pongo en rojo enfermedades que son muy frecuentes en nuestro ámbito, como son las ITS, el herpes zóster, la dermatitis seborreica o el estudio de la fiebre, ¿no? De origen desconocido. Y otras, pues el cáncer de pulmón, la psoriasis grave, la demencia subcortical, la pérdida de peso injustificada, ¿no? La diarrea crónica, las neumonías, la candidiasis, ¿no? Veis que son circunstancias bastante habituales que nos llevarían a realizar el cribado del VIH. Entonces, y pasando a otra categoría ya, que son los asintomáticos, tenemos a los que hay que hacer de forma obligada y los que hay que hacer una oferta de rutina, y la oferta dirigida son básicamente la gente que está expuesta al VIH, ¿no? Porque su pareja lo es, o los migrantes de países con alta prevalencia, ¿no? Y luego la oferta rutinaria, que es la que más nos afecta a nosotros, sería las embarazadas, los internos de instituciones penitenciarias y la atención primaria, las que aparecen ahí a continuación, que vamos a hablar un poco más despacio. Bien, y estas son lo que tendríamos que tener en cuenta en atención primaria. Habría que hacer a la población general aquellos que sean sexualmente activos y estén entre los 20 y 59 años, ¿no? Y que vengan a nuestro centro de salud y se les haga una analítica por cualquier motivo, ¿no? O sea, esto es lo que se conoce por un cribado oportunista. Y luego que residan en provincias con tasas de nuevos diagnósticos del VIH en este grupo por encima del percentil 75. Este dato no está, o sea, habitualmente no se da. Entonces, habría que hacer pues a todos los que den las dos primeras circunstancias, ¿no? Luego están las mujeres embarazadas y las instituciones penitenciarias. Bien. Bien, entonces, personas expuestas al VIH a las que habría que hacer también el cribado. A todas las personas que hayan estado expuestas por cualquier circunstancia. Las parejas sexuales de personas infectadas. La gente que tiene relaciones sexuales de riesgo, ¿no? Personas que ejercen la prostitución, personas heterosexuales con más de una pareja o prácticas de riesgo. Personas que dejan de utilizar el preservativo con parejas estables, en casos de agresión sexual. Y personas procedentes de alta prevalencia. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer la prueba de forma dirigida? Pues a las personas con los contactos con infección del VIH, a las personas hombres que tienen relaciones con hombres y a las que ejercen la prostitución. Eso habría que hacerlas con periodicidad anual. Y no habría que repetir en aquellos inmigrantes de países de alta prevalencia una vez
que la prueba ha sido negativa y salvo que tengan prácticas de riesgo, ¿no? Estos son los países con la alta prevalencia del VIH, ¿no? Que podéis leer en el documento anterior. Esto son el número de pruebas que se han pedido en nuestra OSI en los 2 últimos años, en infecciosas y atención primaria. Ya veis que la atención primaria, teniendo en cuenta la cantidad de población, ¿no?, que nos consulta, la verdad es que se piden muy pocas, ¿no? Es una asignatura pendiente. Bien, y como conclusión, tendríamos que normalizar la realización de la prueba en atención primaria, las tendríamos que incorporar a las actividades preventivas, sobre todo en relación a las enfermedades de transmisión sexual. Tendríamos que hacer un interrogatorio sobre la historia afectivo-sexual en nuestras consultas, igual que preguntamos por el tabaco o por otro consumo de tóxicos. Y sobre todo, priorizar, ¿no?, o ofrecer la prueba de VIH a mucha más gente, ¿no? Ya bien sea por sospecha clínica, por las enfermedades relacionadas con VIH que hemos visto antes, por prácticas de riesgo, el cribado oportunista o las procedencias de países de riesgo, ¿no? Y luego, a mí me llama la atención de que no exista un programa institucional de cribado, ¿no?, como existe de otras enfermedades o de otros factores de riesgo, ¿no? Ya bien sea en el contrato programa, hay experiencia de establecer recordatorios en la historia clínica para solicitar el VIH y hacer más sesiones como esta, ¿no?, en cualquier actividad de formación continuada en la atención primaria. Y ahora, Richu, si continúas con tu parte. Buenas. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si no me da problemas. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, en la sesión anterior, bueno, nuestros compañeros... ¿Sí? Richu, no tienes puesto en grande. Vale, voy. Pantalla completa. Vale. Pantalla completa. Sí, perfecto. Vale, bueno, comentábamos que en la sesión anterior hablamos de lo que es la multimorbilidad en pacientes con VIH y ahora en este trocito de sesión, bueno, yo voy a comentar un poquito una cosa muy relacionada, que es la polimedicación y sobre todo pues las interacciones entre la terapia antirretroviral y las comedicaciones. Vale, entonces en esta sesión sobre todo, bueno, yo voy a centrarme sobre todo en el uso de las herramientas que hay para chequear las interacciones de los TAR con la comedicación. Luego, si da tiempo, pues por encima a lo mejor comentamos algo de efectos adversos, sobre todo de los fármacos que se utilizan de inicio, más que en los que se utilizan ya de los más antiguos, y un poco el objetivo de esta sesión pues es un poco quitarle el miedo a las interacciones, digamos, a chequear las interacciones y conocer las herramientas, que fundamentalmente la que más vamos a utilizar es la de Liverpool, ¿vale?, que es específica para VIH, y luego en menor medida también podemos utilizar el UpToDate, y bueno, estas son las que usa prácticamente todo el mundo. Bien, respecto a los principales grupos de antirretrovirales, pues bueno, ahí se clasifican en varios grupos, un poco dependiendo de la diana que tenga, ¿no?, el fármaco en lo que es en la entrada o en el ciclo de transcripción viral, ¿no? Entonces se clasifican en inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos o nucleótidos, y tenemos también inhibidores de la transcriptasa inversa, pero no nucleósidos. Luego tendríamos los inhibidores de la integrasa y finalmente los inhibidores de la proteasa, así como grupos principales. Bien, como ya sabéis, los fármacos antirretrovirales pues siempre se pautan en combinación para evitar las resistencias y bueno, aquí ya en Euskadi las combinaciones de inicio más frecuentes son las que combinan 2 análogos con un inhibidor de la integrasa y en concreto pues más del 90% de los inicios en este momento son con tenofovir difumarato, entricitabina y dolutegravir, que es lo que vamos a ver un poco en el ejemplo después de simulación con la herramienta. Y luego, bueno, otros pocos pacientes empiezan también con estos dos, con el tenofovir y entricitabina y con un inhibidor de la proteasa, en este caso el darunavir potenciado con ritonavir. Vale, bueno, esto es el ritonavir y en general los inhibidores de la proteasa se asocian a mayor riesgo de interacciones.
Bueno, y este sería un poco el listado, digamos, o los principios activos y combinaciones que se usan en oxidonostialdea de mayor frecuencia a menor frecuencia. Vale. Nosotros ahora nos centraremos más en los fármacos de inicio, porque hay otros fármacos que son más antiguos, pero que estos pacientes ya llevan mucho tiempo tomándolos y bueno, ya están en seguimiento con infecciosas y en general pues ya han probado que los toleran bien. Vale, entonces la primera pregunta que lo que nos soléis preguntar es ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde podemos ver desde Presvide la terapia antirretroviral? Vale, pues aquí todos conocemos, a la izquierda está la prescripción universal, lo de Presvide, que es lo que siempre usamos, y luego aquí está la pestaña que pone prescripción hospitalaria. Y aquí están pues tanto los fármacos antirretrovirales pues como todos los fármacos que son de dispensación hospitalaria. A diferencia un poco de la prescripción de la pantalla de Presvide de prescripción universal, aquí aparece la indicación, ¿vale? Que esto pues, nos facilita un poco, ¿no? La identificación y sin embargo lo que no aparece es la fecha de revisión, porque esto al final es como un visor, ¿no? Pero bueno, están aquí y luego podemos modificar las fechas para ver también pues, si ha tenido previamente otros tratamientos que no aparecen aquí en la lista de tratamientos activos. Y luego pues tenemos la prescripción universal, pues como siempre. Bueno, y luego estos, pues no hay, a día de hoy y desde luego en un futuro próximo no parece que haya posibilidad de que los dos sistemas, digamos, puedan chequearse las interacciones entre la prescripción universal y la prescripción de dispensación hospitalaria. Vale, así que tenemos que usar pues otras herramientas. Vale, este trabajo ya, bueno, lo citó Rafa, creo, en la sesión anterior. Entonces, bueno, pues es un trabajo que está publicado en 2020 y está realizado con una base de datos amplia en Madrid. Entonces, bueno, aquí se ve que la prevalencia de la polimedicación en pacientes con VIH en general es mayor que en personas que no tienen VIH, prácticamente en todos los estratos de edad, excepto ya cuando tienen 75 años o más, que ya entonces empiezan a igualarse las dos poblaciones. Respecto a la prevalencia de interacciones, en este estudio con esta base de datos, pues la prevalencia de interacciones contraindicadas o que llamamos de categoría roja fue de alrededor del 3%, ¿vale? Y las de categoría naranja, que son de precaución también importantes, que te pueden tener relevancia clínica, alrededor del 18%. Estas, pues son las de categoría roja, son aquellas que, perdón, las de naranja son aquellas que pueden necesitar algún cambio en la prescripción, pues para minimizar las consecuencias negativas, ¿no? Que las consecuencias negativas pueden ser un aumento en la toxicidad o una disminución de la eficacia tanto de los antirretrovirales como de las comedicaciones, ¿no? Entonces, a veces es necesario, pues, yo que sé, cambiar la dosis, modificar el intervalo de dosificación, monitorizar, pues, por ejemplo, la función renal o el INR, o muchas veces, pues, cambiar a una comedicación, a un principio activo del mismo grupo, pero que interaccione menos. Vale, entonces, aquí realmente de estos 4 tipos de interacciones nos interesan las rojas y las naranjas. Vale, y luego, bueno, pues comentar que la prevalencia de interacciones pues depende mucho también del contexto y de los fármacos antirretrovirales que se estén utilizando en ese momento, ¿no? Entonces, en este estudio, más de la mitad de los fármacos que se utilizaban eran los inhibidores de la proteasa, ¿no? Entonces, de ahí el perfil este de interacciones. Pero vamos, que entre los fármacos, entre las comedicaciones, los fármacos que más interaccionaban son pues fármacos de uso habitual, el sistema nervioso central, cardiovasculares, musculoesqueléticos, etcétera. Vale. Bueno, de esto no voy a comentar mucho. De los 4 grupos que hemos dicho, pues por un lado tenemos los análogos, ¿vale? Entonces los análogos, pues tanto la entricitabina como la lamivudina generalmente se toleran bien y estos se utilizan bastante, generalmente se usan de 2 en 2. Y luego tenemos el tenofovir disoproxil fumarato, que se utiliza mucho y en este caso lo que tenemos que tener precauciones con la función renal. Hay que evitarlo si el filtrado es inferior a 60, ¿vale? Hay que monitorizarlo y luego hay que evitar fármacos nefrotóxicos como los AINES. También puede disminuir la densidad mineral ósea, ¿vale? Y producir osteoporosis. Y luego, bueno, tenemos la otra alternativa que es el tenofovir alafenamida, que es más seguro a nivel renal y este pues sí que está indicado pues cuando no se puede utilizar el anterior, ¿vale? Y este se puede usar hasta filtrados de 30. Vale. Y este grupo, como grupo, pues no tienen muchas interacciones, este grupo. Vale, luego tenemos bueno, los inhibidores de la integrasa, que estos también se usan bastante, sobre todo el dolutegravir, el raltegravir. Y bueno, estos también generalmente son
bien tolerados, pueden producir algo de aumento de peso. Y respecto a las interacciones, que luego veremos sí que es importante, bueno, porque pueden disminuir la eficacia todos aquellos fármacos que contienen o productos de herboristería o tal, o suplementos que contienen cationes polivalentes, que pueden ser de aluminio, de hierro, de magnesio o de zinc, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, bueno, veremos que otra interacción importante con dolutegravir puede ser con metformina, ¿vale? En el caso del raltegravir con las estatinas. Bien, los no nucleósidos en general ya se tienden a utilizar menos. La doravirina ya tiene menos efectos neuropsiquiátricos que sus predecesores, que sus anteriores. Y en estos, pues sí que es importante chequear las interacciones, pero varían bastante por principio activo, ¿vale? Entonces hay que mirarlas una a una. Vale. Y luego finalmente tendríamos los inhibidores de la proteasa, que aún quedan pacientes con esto. Y bueno, pues aquí en general los efectos adversos son ya los que conocemos más, ¿no? Resistencia a insulina, efectos metabólicos, diabetes, ¿no? Dislipemias, lipodistrofia, hepatotoxicidad, etcétera. Y estos sí que tienen alto riesgo de interacción. Bien, entonces un poco ya entraríamos en materia y bueno, yo ahora os comentaremos o veremos con un ejemplo cómo se utiliza el checker de interacciones. Entonces, la más utilizada es esta, la de Liverpool, que es la que os he comentado antes, ¿vale? Y bueno, podemos utilizar también genéricas, por ejemplo, la del UpToDate, pero en principio pues nos fiaríamos más de la específica de Liverpool. Esta la ventaja que tiene es que podemos ver podemos chequear por principio activo las comedicaciones por principio activo, pero también por grupo. Es decir, si queremos ver pues ansiolíticos o antidepresivos o tal, se pueden ir clicando por cada grupo. Vale, también se pueden consultar en español, aunque mejor no usar el Explorer, ahora nos acaban de cambiar. Entonces, bueno, cualquier navegador que no sea Explorer, pues se visualiza bastante bien. Y luego, pues permite visualizar en formato tabla, que veremos ahora. Luego, además, tiene otras herramientas. Vale, entonces ahora, bueno, voy a intentar a ver si es posible pasar directamente aquí. ¿Se ve? O igual tengo que dejar de compartir. ¿Se ve la pantalla? No se ve, no. No se ve, no, vale. Vale, Tendrás que dejar de entonces compartir. vale, tengo que dejar compartir la de... anterior Eso y es, compartir la nueva. vale. Entonces dejo de compartir. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Vale, entonces esta sería la de Liverpool que comentamos. Bueno, esto con que metáis en Google interacciones VIH Liverpool es la primera que sale. Vale, entonces tenemos aquí el checker de interacciones y luego tenemos aquí algunos otros recursos para ver tablas por grupos de fármacos, etcétera, ¿no? Que interaccionan. Bueno, entonces iríamos, por ejemplo, pues a ver un ejemplo. Vale, entonces nos imaginamos, por ejemplo, una persona, vale, que está en tratamiento, pues el que hemos comentado antes, tratamiento de inicio con entracitabina, ¿vale? Con el tenofovir y con el dolutegravir, ¿vale? Entonces, iríamos metiendo aquí, primero en la columna de la izquierda meteríamos los fármacos para el VIH, ¿no? Pues por ejemplo aquí, dolutegravir, buscaríamos el que es monocomponente, ¿vale? El tenofovir, por ejemplo, ¿no? Tenofovir hemos dicho, un fumarato, ¿vale? Vale, y el tercer fármaco que hemos dicho, vale, era, un segundito, Entricitabina, ¿no? la entricitabina, efectivamente, entricitabina. Vale, entricitabina. Vale, entonces aquí pues meteríamos las comedicaciones, ¿no? Entonces, imaginemos que este es un paciente que ya está en tratamiento y que, bueno, no tiene gran cosa, que tiene una hipertensión, que está con ramipril, ¿vale? Meteríamos el ramipril, vale. Tiene una estatina, que es atorvastatina, por ejemplo, ¿vale? Y luego pues tiene un asma muy leve que solo simplemente se trata con Salutam. Vale. Entonces le damos aquí y vemos que ya así de visu ya no nos aparece nada ni rojo ni naranja, pero lo mejor es que nos vamos al cambio de vista de tabla, ¿vale? Entonces podemos ver aquí, ¿no? Las interacciones en formato de tabla, y como veis pues todas son verdes, no pasa nada.
Ahora imaginemos que este paciente, por ejemplo, pues que, bueno, más o menos ha venido al control de sus factores de riesgo cardiovascular y vemos que, por ejemplo, pues que tiene la hemoglobina glicosilada que a pesar de la dieta, pues ha aumentado. Entonces estamos pensando en introducir, por ejemplo, pues una metformina y empezar a tratar la diabetes, ¿no? Entonces, bueno, pues chequearíamos metformina, ¿qué pasa con metformina? Entonces vemos aquí ya que ya nos aparece un naranja, ¿eh? Si nos vamos al formato de vista de tabla, pues aquí mismo, ¿no? Y desde aquí mismo, ¿no? Es posible interacción a naranja, ¿no? Y aquí nos diría en el texto qué es lo que ocurre con esta interacción. Entonces, un poco como hemos comentado, ¿no? Pueden aumentar las concentraciones de metformina, ¿vale? Y aquí pues se recomienda no sobrepasar la dosis de 1 gramo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto en principio lo podríamos añadir ¿no? Teniendo esa precaución. Y luego imaginad, bueno, que este paciente nos dice que, bueno, le interrogamos un poco porque sí que es importante comentarles si además, ¿no? A los pacientes con estas terapias y están tomando también cosas, pues yo que sé, cosas de herboristería y demás, o otras cosas que sean sin receta, y nos dice, por ejemplo, pues que sí que toma sales antiácidos, ¿no? Y que también, pues, de vez en cuando, pues que toma ibuprofeno porque le duele la espalda, ¿vale? Entonces, bueno, pues chequearíamos, por ejemplo, qué pasa con estos, ¿no? Tendríamos ibuprofeno, por ejemplo. Ibuprofeno. Vale. Y nos sales de, bueno, toma antiácidos también, ¿no? Pues antiácidos, vale, pues tenemos aquí antiácidos. Y aquí vemos que ya aumentan, ¿no? Los naranjas, ¿eh? Si nos vamos a la tabla, pues vemos que los antiácidos interaccionan con el dolutegravir, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tienen también sales de magnesio o de aluminio, pueden contener, ¿vale? Entonces ya nos dice que hay que separar la administración, ¿sí? ¿Vale? Bien. Y luego tendríamos, por otro lado, hemos comentado esta, ¿no? Vale, el ibuprofeno. ¿Qué pasa con el ibuprofeno? Vale, pues el ibuprofeno con el tenofovir difumarato interacciona, ¿vale? Y entonces, bueno, nos dice que aumenta el riesgo de fallo renal, ¿vale? Y que es preferible, pues, considerar alternativas para los AINES, ¿eh? Y si lo mantenemos, pues que hay que hacer una estrecha monitorización de la función renal. Vale, este sería, pues, un ejemplo. Ahora, bueno, vamos a hacer quizás otro ejemplo, pero en vez de hacer por principio activo, pues por grupo. Vamos quitando aquí todas las medicaciones. Un ejemplo en el que se pueda cotejar un poco grupos de medicamentos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, le vamos a quitar el dolutegravir, ¿vale? Y le vamos a poner un inhibidor de la proteasa que produce más interacciones. Por ejemplo, el darunavir con el ritonavir, ¿vale? Entonces, imaginamos que en este caso es un paciente que todavía no está, o bueno, que viene por lo que sea de otro cupo o de otra comunidad y que tiene comorbilidades no tratadas, ¿no? Y que, por ejemplo, pues en vez de chequear lo que ya tiene, pues tenemos que buscar alternativas o tratamientos, ¿no? Imaginemos que, bueno, pues que tiene, por ejemplo, síntomas de, pues no sé, que necesitaría una estatina porque tiene alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, ¿eh? Entonces, bueno, pues podríamos, en vez de ir por principio activo, podríamos buscar por grupo, ¿eh? Buscaríamos, por ejemplo, pues los hipolipemiantes, ¿vale? Le daríamos a hipolipemiantes y entonces ya aquí podemos ir seleccionando pues los que manejemos con más frecuencia, ¿no? Para comparar un poco, pues, cuáles puedan usarse y cuáles, o cuáles son más favorables. Por ejemplo, pravastatina, pitavastatina, simvastatina, rosuvastatina, ¿vale? Uy, aquí ya nos aparece en rojos y naranjas, ¿no? Entonces, me voy a la tabla, ¿vale? Y vemos que, bueno, pues que aquí el problema es el inhibidor de la proteasa, ¿no? Pues entonces, vemos que con pitavastatina, por ejemplo, es verde y bueno, no pondríamos porque no es una estatina, ¿vale? Pero con el resto de las estatinas, pues simvastatina estaría contraindicada, ¿vale? Y bueno, pues las otras también mejor no utilizarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor nos quedaríamos con la pravastatina. Vale, ¿y qué más? Pues imaginad también, no sé, que necesitamos añadirle pues un tratamiento, bueno, este le vamos a quitar, pues un antidepresivo, por ejemplo, ¿no? Vale, pues antidepresivos, ¿vale? Y vamos seleccionando, ¿eh? Imaginad que además es fumador, pues igual digo, bueno, pues a ver el bupropión si lo podemos utilizar y así pues hacemos, ¿no? Dos patologías de la misma. Pues por ejemplo el escitalopram,
fluoxetina y bueno, pues alguno más, ¿no? Vamos a mirar la sertralina o la paroxetina, ¿no? Y nuevamente otra vez nos vamos a la vista de tabla, ¿vale? Y aquí ya vemos, ¿no?, que tenemos que, por ejemplo, pues el bupropión con el darunavir, mal, ¿vale? Escitalopram es categoría amarilla, o sea que se puede usar, la fluoxetina también, la paroxetina también y la sertralina pues mejor, ¿no? Vale, y esto sería un poquito, pues cómo se consultan las cosas por grupo. Vale, luego os he comentado también que, bueno, que esta es la que más se utiliza, ¿vale? Pero que igual ante la duda o en un momento si no lo tenemos o queremos, yo qué sé, o porque a lo mejor queremos chequear las interacciones también entre las comedicaciones, no solo antirretrovirales con la comedicación, sino las comedicaciones, todo con todo, pues entonces podríamos también utilizar el up-to-date, ¿vale? Entonces, si nos vamos al up-to-date, vale, pues bueno, aquí ya lo conocéis, tenemos desde Osakidetza, tenemos acceso desde todos los ordenadores y up-to-date tiene también una herramienta que es buena, que es la de interacciones de fármacos. Esta, bueno, aquí hay que meter los nombres en inglés, pero bueno, son muy parecidos y además, bueno, enseguida te los identifica, ¿no? Si vamos con el ejemplo inicial, por ejemplo, la entricitabina, ¿no? Pues ya empezamos a escribir y enseguida nos la localiza, ¿no? El dolutegravir, por ejemplo, vale, y el tenofovir disoproxil fumarato, vale. Y luego pues decíamos que tenía una atorvastatina, ¿no? Un ramipril, vale. Vale, y por ejemplo, bueno, aparte del salbutamol, pues habíamos dicho la, bueno, metformina también, ¿no? Que podía producir cierto problema con metformina. Vale, entonces aquí ya tenemos, aquí, a diferencia del anterior, metemos todo en el mismo checker, ¿vale? No hay dos columnas, sino que va todo en uno. Le damos a analizar, ¿vale? Y aquí, pues, veis que es bastante parecido al anterior, ¿eh? Nos da la metformina con el dolutegravir también, como naranja, y ya está. Y que chequea también pues, las interacciones de las comedicaciones. Vale, y ya, bueno, por último, aquí otra vez me vuelvo a Liverpool y nada, comentar que aquí tiene otros recursos aparte del checker, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí podemos ver selectores de tratamiento por indicación terapéutica, ¿no? Pues por ejemplo, si yo quiero ver cómo van los analgésicos, ¿no? Con los antirretrovirales, pues tendríamos así, pues de colorines en una tabla bastante visible, pues todos, ¿no? Vale, esto sería otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que el checker es más útil, pero bueno, esto sería una posibilidad. Vale, entonces, bueno, volvemos un poco a la presentación. No sé si se ve o se ve la presentación ahora otra vez o tengo No, que... no se ve. Está Vale, raro y entonces, horrible. vale, le doy otra vez a compartir. Aquí, ¿no? Ahora, ¿se ve? Sí. Vale. Vale, voy a ponerlo en modo así. Vale, entonces hemos visto un poco las dos fuentes que tenemos, el de Liverpool y el Lexicon. Luego para las plantas hay también una dirección concreta en la que, bueno, si tenemos, ¿no?, algunas dudas y no aparecen resueltas en la de Liverpool, también lo podemos consultar, sobre todo para cosas que no son medicamentos. Bien. Vale, bueno, hemos visto más o menos estas interacciones. Vale. Y bueno, pues para finalizar un poco, bueno, habíamos puesto algunos ejemplos que algunos de ellos son los que hemos visto ya realmente, ¿no?, a lo largo de estos casos clínicos, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de interacciones que son frecuentes con los fármacos que más se utilizan en este momento. Entonces, ya hemos comentado que el tenofovir, por ejemplo, pues que puede interaccionar con fármacos nefrotóxicos y aumentar el riesgo de fallo renal con los AINES, pero que también podía producir, sobre todo con esta sal, ¿no?, con el aciclovir, con el valaciclovir o con aminoglucósidos. Ya hemos visto también lo de metformina con el dolutegravir, ¿vale? Y hemos visto también el problema que hay con los cationes polivalentes que están en los antiácidos y en los suplementos minerales, es decir, cualquier sal de aluminio, magnesio, calcio o hierro, con los inhibidores de la integrasa y hay que separar la administración, ¿vale? Luego la rilpivirina, por ejemplo, interacciona también con los IBPs
y con los anti-H2. En estos casos, tanto en el anterior como en este, lo que puede ocurrir entonces es que se vea muy comprometida la eficacia de los antirretrovirales, ¿vale? Entonces, en este caso también hay que chequear porque en el caso de la rilpivirina hay algunos IBPs que están contraindicados y otros pues que se pueden utilizar, los anti-H2 por ejemplo, algunos se pueden utilizar separando la administración, pero hay que comprobarlo siempre. Con el ritonavir también podemos tener algún problema con los corticoides, aumento de toxicidad de corticoides, ¿no? Sobre todo si se usan, ¿no?, más por vía sistémica o intra, ¿no? Y aunque también nos pueden dar interacción algunos fármacos inhalados, ¿no?, como la fluticasona, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con beclometasona no hay interacción. Entonces, aquí también tendríamos que comprobarlo. Y luego, pues ya hemos comentado las estatinas con el ritonavir, pues con simvastatina está contraindicada. Hay otras que son de categoría naranja y tendríamos pues la pravastatina y la pitavastatina que podríamos utilizar. Y con la rilpivirina, por ejemplo, pues tendríamos también problema con los fármacos que prolongan el intervalo QT, ¿vale? Por tanto, ya para finalizar, pues lo que decíamos ya al principio, ¿no?, que en pacientes con tratamientos antirretrovirales es necesario comprobar y chequear las interacciones periódicamente y siempre que queramos introducir, modificar o un tratamiento, ¿vale? Y básicamente utilizaríamos el checker de Liverpool, ¿vale? Y si no, pues el UpToDate, ¿eh? Vale, y otra cosa importante, preguntar siempre también si toma plantas medicinales, medicación sin receta, etcétera, ¿eh? Porque bueno, eso también nos puede dar algún susto que otro. Y ya está, eso es un poco. Yo creo que ahora ya, bueno, la idea era dejar un tiempo para el turno de preguntas. Bueno, gracias a Richu. No sé, podéis preguntar de viva voz o si queréis escribir en el chat, pues también, ¿no? Hola, ¿se me oye, verdad? Sí, se oye. Sí. Soy Mayalen Ibarguren, aquí de Infecciosas. Un poco al hilo de la charla de Rafa, quería comentaros que aunque está pendiente de ponerse en marcha, hemos trabajado un poco en urgencias el tema del diagnóstico y bueno, hemos consensuado con ellos que tal y como recomiendan algunas guías, en ciertas patologías que están muy descritas, ya soliciten desde el servicio de urgencias una serología de VIH, ¿vale? Entonces, estas serían el zóster, la neumonía comunitaria en una franja de edad, las ITS y el síndrome mononucleósido con Paul-Bunel negativo. Entonces, bueno, la idea es que ellos hagan una serología y todos los positivos, algún positivo que salga directamente nos avisan a nosotros y en principio si es negativo de forma proactiva no se le avisa al paciente, él puede mirarlo en la carpeta de salud. Sí, pues yo creo que es una buena idea y en primaria habrá que hacer algo parecido. Lo que pasa es que es más complejo de organizar y de cambiar el chip sobre todo. Los trabajos que hay por ahí donde a la gente le propones el hacer la prueba, dicen que la gente lo acepta sin mayor problema, ¿eh? O sea, que la gente si le explicas que no hay ninguna pega. Porque además para el cribado del VIH basta con la solicitud oral, el consentimiento oral. Sí, eso es. Aquí lo hemos planteado con consentimiento verbal. Sí. Sí, yo creo al hilo de lo que plantea Rafa que muchas veces la barrera la ponemos nosotros, que tenemos una especie de vergüenza no manifestada de cómo le voy a pedir la prueba a esta persona, ¿no? Entonces yo creo que sí. Fíjate un poco en lo que comentabas de experiencias. Hay una experiencia de un grupo de hospitales catalanes que en urgencias empezaron una estrategia parecida a lo que ha comentado Mayalen. Y encuentran un 1% de infección oculta en la gente que había llegado con un primer episodio de neumonía comunitaria. Es decir, más de 1 de cada 100 era seropositivo sin saberlo. Y bueno, pues hay un beneficio en años de vida y en calidad de vida en ello, ¿no? Sí, yo no sé si a la larga el plan del SIDA, ¿no? Que hay y de salud pública, aparte, lo que decía Sí. Miguel Ángel, salud individual y salud pública, porque yo creo que cada vez que tienes gente
que le tienes tratada y con carga indetectable, la transmisión prácticamente no existe, ¿no? Con lo cual ya no es solo un beneficio de salud individual, que es muy importante, por supuesto, sino que también es un beneficio de salud pública, ¿no? De menos infecciones nuevas, ¿no? Y yo creo que en el sentido de lo que decías, Rafa, yo sí que creo que habría que plantearse por qué no se puede en Osavide Global, ¿no? Pues tener una especie de avisos como los que puedes tener otras veces de multirescentes o de lo que sea, ¿no? De que te avisara de que a lo mejor hay que hacer algo en algunas situaciones concretas, ¿no? Pero bueno, yo creo que mientras no se llegue a eso, pues lo que comentaba Mayalen, que es un poco nuestra adelantada en urgencias, pues yo creo que es un buen sistema también, ¿eh? Elegir un poco, tú has puesto ahí unos puntos rojos en una serie de entidades que se ven bastante en atención primaria, ¿no? Pues si nos planteáramos un poco que habría que intentar ver cómo podemos hacer para hacerlo, pues no estaríamos mal tampoco, ¿no? Sí, yo creo que sería, no, el herpes zóster es una enfermedad muy prevalente, ¿no? O la dermatitis seborreica o la psoriasis grave, o sea, que es patología que eso es, pues eso. Tiene también un problema que no es para desanimar a la gente, ¿vale? Pero tiene también un problema y es que probablemente cuánta infección oculta tenemos probablemente no es mucha. Es decir, se calcula, no sé un poco cómo hacen estos cálculos, que hay un 13% más de los pacientes que tenemos, ¿no? Para calcular cuál sería el total de pacientes infectados por VIH, ¿no? Con lo cual eso, claro, cuando te pones a pensar, si nosotros tenemos una corte de casi 1.600 pacientes, pues un 10% más, un 13% más, pues estamos hablando de que habrá unos 200 pacientes sin diagnosticar, ¿no? Entonces, también puede ocurrir que la gente se desanime diciendo, coño, estoy pidiendo aquí VIH y me salen negativos, ¿no? Pero es que yo creo que la única forma de captar es al menos en esas enfermedades en los que la prevalencia es más alta que en población general, al menos en esa gente intentar un poco buscarlo, ¿no? Porque si no vamos a seguir teniendo pues lo que tenemos, lo que contaba Miguel Ángel, ¿no? Un diagnóstico tardío que tú ves que la línea es absolutamente plana, o sea, y no solo aquí, no, es en todas partes, en Europa, en todas partes. ¿Sí? Pero yo creo que hay que abordarlo de alguna forma en el sentido que comentamos, ¿no? Que comentáis. Preguntan en el chat si el servicio de farmacia vigila de alguna manera los tratamientos crónicos en los pacientes VIH. Sí, bueno, no sé si está por aquí mi compañero Álvar, pero bueno, en la farmacia hospitalaria sí que se chequean las interacciones y eso de los pacientes con VIH, desde luego siempre que están hospitalizados y eso seguro. Y luego ya, si no están hospitalizados, ahí ya me entra un poco la duda. No sé si está Álvar por ahí para responder. En las hospitalizaciones, desde luego sí. De hecho, ellos utilizan Liverpool siempre. Si no está el farmacéutico, tienen un problema también de muchísima gente que atienden como externos, ¿no? Ya no solo los VIH, sino que tienen un montón de fármacos de dispensación hospitalaria. Y hombre, yo creo que intentan un poco en aquellas situaciones esto, pero no lo hacen sistemáticamente, no porque no quieran, sino porque realmente no pueden llegar a todos, ¿no? Por eso yo creo que cada vez que esto lo contamos también el otro día, yo creo que cada vez que se añaden fármacos, pero es que no solo en esto, yo creo que es verdad que Liverpool es muy bueno para VIH, pero yo creo que como cosa general, el Lexicomp y UpToDate está muy bien porque joder, te permite un poco ver las interacciones no solo del VIH, sino de todos los fármacos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que no nos debemos de confiar que haya otro que ya lo revisa, ¿eh? A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Sí, yo ahí desde luego, ya bueno, es lo que comentamos la otra vez, ¿no? Os animaría a quitarle un poco el miedo, porque bueno, nosotras en atención primaria tampoco tenemos experiencia con eso, pero bueno, a nada que lo mires, pues son herramientas que son fáciles de utilizar y luego pues si os queda alguna duda, pues siempre no podéis poner en contacto, no podéis consultarlo con infecciosas, con nosotras o con las del hospital, o sea, es decir, con la farmacia del hospital. Sí. Aquí en el chat también dicen de a lo mejor advertir al paciente en función de los antirretrovirales que toma, qué fármacos de uso común que le pueden prescribir, pues le pueden, ¿no? Entonces, comentar el ibuprofeno. Sí, En realidad no son... sí, eso ya lo hacen, en farmacia hospitalaria ya lo hacen, como dispensan ellas y ellos, ¿no? Los medicamentos, los antirretrovirales, pues ya les dicen, ¿no? Que no tomes tal, no tomes cual, y si tomas esto, sepáralo. Eso sí, lo que pasa que a pesar de eso, pues siempre
se Pues pueden escapar cosas. nosotros con lo más gordo también lo hacemos, ¿eh? O sea, yo creo que a la gente siempre les aconsejamos los antiinflamatorios, salvo los periodos muy cortos, ¿no? Y les insistimos mucho, por ejemplo, una cosa que ya has comentado tú, Richu, que es la rilpivirina y los IVPs, ¿no? O sea, porque la gente a veces considera que el omeprazol casi no es ningún medicamento. Entonces, las cosas más gordas sí que les decimos nosotros, en las más gordas, ¿no? Que son un poco las que más consecuencias podrían tener. Hay otras, pues como la metformina, el dolutegravir y tal, que bueno, que a lo mejor ahí somos menos proactivos, ¿no? Pero yo creo que en las más gordas sí que les informamos también. Sí, también con las estatinas, cuando se estaban con inhibidores de la proteasa, ¿por qué unas sí y otras no? De todas formas, hay algunas cosas que son incontrolables, porque los antiácidos que tiene todo el mundo junto al cepillo de dientes, ni tú sabes que lo toman, ni te lo dicen. Entonces, va a haber siempre un filtro que se nos va a escapar. Pero la moraleja probablemente más importante, y lo has planteado muy bien, es cada vez que añadamos un medicamento nuevo, la persona, el profesional que lo añade, debería mirar a ver si no se lleva una sorpresa, porque hay algunas inesperadas, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos lo gordo, tenerlo cribado, ¿no? Sí, interrogar un poco también eso, ¿no? Por los fármacos que no son de prescripción y lo que hemos comentado también, los suplementos minerales y eso que están tan de moda, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, ahí no lo he abierto, pero sí que hay en Liverpool, en las herramientas, hay una ficha con los productos, herbal products, dice, ¿no? Con plantas y demás. Y hay, pues yo qué sé, el arroz rojo este que está ahora súper de moda, por ejemplo, la hierba de San Juan. Estos producen interacciones que pues nos pueden dar un buen disgusto. Vale, Sí, entonces bueno, hay que interrogar eso. el arroz rojo es simvastatina, o sea que es que Sí, encima te puedes intoxicar. Sí, sí. A nosotros nos ha dado alguna sorpresa, y desagradable, sí. Bueno, pues yo creo que no sé si hay algo más. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, Rafa, que... Si no hay más preguntas, pues nada, el día 30 es la próxima reunión, que será sobre ITS y profilaxis del VIH. Y, pues nada, nos vemos el próximo. Disculpad, aquí desde Bros comentan mis compañeros que en el contexto actual pues ven muy complicado el acceder a la herramienta de las interacciones en 10 minutos por consulta y cuando viene un paciente nuevo con cada medicamento. Entonces es complicado. No sé si se podría buscar alguna fórmula para disminuir esta dificultad que podemos tener. Claro, son medicamentos que no conocemos cuáles pues los efectos que tienen, y ahora pues igual viene que si hay que poner una estatina, pues es que llegar a esto, lo ha hecho muy fácil, pero nos va a costar mucho. En 10 minutos por paciente, pues es un poquito lo que se comenta aquí. Bueno, los pacientes por cupo que tenemos VIH suelen ser entre 5 y 6, y a lo mejor pacientes que tengas que, pues a lo mejor no van a ser tantos, no sé. Yo he tenido muchas veces problemas de, pues me recuerdo una persona que estaba con un fármaco y que tuvo un cólico renal y era uno de los efectos secundarios de algún antirretroviral que tomaba. Pues siempre tienes que mirarlo, ¿no? No sé. Sí que, hombre, sí que es trabajo, pero tampoco es un trabajo de todos los días ni de todas las semanas, probablemente. Hombre, yo creo que igual hasta familiarizarse un poco con la herramienta, ¿no? Pues igual hasta que la usas 2 o 3 veces, pues te puede costar un poquito más, pero ya una vez que la has usado es más fácil. Bueno, no sé, yo creo que también con esto de las consultas telefónicas siempre puedes mirarlo y llamar después o asegurarte, ¿no? Cuando hacerlo con más calma o si queréis llamarnos o lo que sea, ¿no? Una pregunta. Porque desde luego a día de hoy el que prescribe cheque, ¿no? La prescripción universal con los fármacos de dispensación hospitalaria, pues estábamos bastante lejos, yo creo. Una pregunta, Richu, en relación a lo que comenta Bonnie. También pocos pacientes
Eso hace que no nos podamos familiarizar con esta herramienta tan compleja. Entonces, quiero decir que yo creo que una persona que está todo el día trabajando con estos pacientes y estos fármacos va a tener mucha más agilidad, mucha más rapidez y va a ser mucho más seguro para ese paciente que prescriba que nosotros, que son pocos pacientes y el día que nos toca no estamos familiarizados, no disponemos de tiempo en el contexto actual en la atención primaria para esto. Yo veo que puede ser un peligro de seguridad para el paciente, que nosotros de repente tengamos que chequear toda esta historia nosotros. Una pregunta que os quería hacer desde la hospitalaria, Richu, a ti. Igual que hay ese estudio que has visto, que presentó el otro día Rafa, y que creo que hayas presentado tú, donde hablan un poco, cogen en un contexto en toda la Comunidad de Madrid, creo que cogen los 12.000 o 15.000 VIH, no todos los que tienen la comunidad, 20.000, y miran a ver todo lo que están tomando y ven que hay un 3% de interacciones peligrosas. Esto en población general se ha hecho, porque a mí me sorprende que hay mucha gente mayor que tiene muchos medicamentos, ¿no? Y que de alguna forma esto también puede suceder, ¿no? Aunque no sean antirretrovirales. No sé si eso está hecho en población general mayor, porque en el fondo al final lo que quiere decir es que este tipo de herramientas a lo mejor no tenemos que utilizarlas solo para el VIH, sino que habría que utilizarlas para todos los pacientes, ¿no? Me suele sorprender siempre que sale el tema del VIH, esto que está comentando, ¿no? Un poco la dificultad que se le ve y la reticencia, ¿no? Pero no sé si este tipo de estudios, igual que se ha hecho si hay alguno hecho en población general que también hable un poco de este tema o no. Pues yo ahora de memoria no Porque lo yo sé, pero sí, cuando lees seguro cosas que, te dicen que seguro muchos que de los motivos de ir a urgencias son efectos adversos de fármacos que toman los sí, pacientes, interacciones, ¿no? Entonces, yo sí. tengo la percepción que si me apuras, o sea, en el VIH están hasta las muy gordas más claras, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces, que igual hay muchos pacientes que llevan muchos medicamentos, gente mayor, y que a lo mejor también tienen sus interacciones, y que en el fondo este tipo de herramientas, pues a lo mejor tenemos más remedio que acostumbrarnos a utilizarlas, no lo sé, ¿no? Igual es una opinión desde el desconocimiento, pero vaya, ¿eh? Sí que hay A día sí que hay, sí. Sí A que día hay. de hoy también es verdad que en Presvide, ¿no? En la parte de prescripción universal no están metidas, solo están metidas las interacciones que son contraindicaciones. O sea que ahí también, como dices, pues hay que chequearlas. Entonces tienes que chequear porque ahí por eso se te escapan prácticamente todas las interacciones naranjas. Y de Visu es muy difícil. O sea, yo creo que nadie, aunque esté familiarizado con ese tipo de fármacos, al final siempre es mucho más seguro el uso de herramientas, ¿no? La cosa es que cuando ya ves siempre los mismos, igual te cantan, pero no sé, yo creo que, bueno, incluso pues con el up-to-date, ¿no? Como decía Josian, que también puedes chequear las comedicaciones entre sí, pues, bueno, podría poder hacerse también. Y lo que sale cuando prescribes de Presvide, alguna cosa que te indica las interacciones que existen cuando prescribamos uno de estos, ¿para cuándo va a ser esto? ¿Cuándo? Pues yo eso de momento no creo que sea rápido porque es que además es otro sistema. O sea, tú meter interacciones dentro de la prescripción universal es relativamente fácil porque ya el sistema está creado, ¿eh? Pero ya que dos sistemas se hablen es más complicado. Entonces, bueno, eso pues no sé, para cuándo no lo sé. O sea, no es algo que sea descartable, ¿eh? Yo creo que otros sistemas de salud ya lo tienen, pero aquí que yo sepa, hasta donde yo sé, de momento a corto plazo no se le espera. Nosotros en la prescripción universal sí que se están metiendo nuevas interacciones y aparte de las contraindicadas se han empezado a meter algunas de la categoría naranja entre las comedicaciones, ¿vale? En la prescripción universal. Un poco de los sistemas que has planteado, Richu, es verdad que Liverpool te da la explicación un poco patogénica de dónde está la interacción. No siempre hace falta entrar en esa profundidad y a nivel práctico te hace falta saber si estás saltando una barrera roja o no. Eso es lo inmediato, lo práctico. Luego, si te apetece leer, ya leerás de eso y de otras muchas cosas. Veo que una pregunta que se plantea es si Micromedex puede ser útil. Yo sí que he usado alguna vez Micromedex también creo que puede ser útil, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya Micromedex, incluso bueno, ya no estoy hablando de fármacos VIH, tendemos a usar cada vez más Lexicom, no sé por qué, pues porque nos resulta más práctico y igual porque las recomendaciones que nos da, o sea, a veces nos da la sensación de que Micromedex da demasiada información, ¿no? Y que algunas no tienen tanta relevancia clínica, pero bueno,
Micromedex nosotros sí que lo usamos muchas veces cuando tienes duda o para desempatar, ¿no? Yo por defecto estoy más familiarizada y tiendo a usar más Lexicom ahora, y si aún así me queda alguna duda, pues miro ficha técnica y miro Micromedex. Pero vamos, yo en esto no me liaría demasiado, o sea, con Liverpool y con esto hay de sobra. No, y aclarar que el Liverpool es de libre acceso. Sí, eso es, verdad, me he olvidado decirles. Que no hace falta licencia. Bueno, pues nada, hasta el martes que viene. Vale. Eskerrik asko. Venga, Muy venga, bien. bye. Eskerrik asko, Nenoi. Agur. Agur. Salir.